En pleno matrimonio, esta pequeña tomó el micrófono y lo que hizo frente a todos, lo detuvo todo. Sentada afuera de una vieja barraca, Anala observaba el horizonte. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo de naranja la polvorienta calle de su pueblo. Sus amigos, que jugaban con ella casi todos los días, se despidieron y se dirigieron a sus casas cuando escucharon el llamado de sus padres, que los llamaban para merendar. Ella, desde su rincón, los miraba sin poder acompañarlos. La merienda no era algo que Anala pudiera esperar a esa hora. Su madre, Lilabet, trabajaba en los campos de arroz, y en realidad no era su madre, era su abuela, y ella no regresaba hasta la puesta del sol, y así ya se había instalado. A veces, cuando la fatiga del trabajo la derrotaba, Lilabet se descompensaba y esa tarde recordaba con tristeza un día en que había sucedido eso. Ese día cuando su mamá Lilabet estuvo demasiado cansada. Ella había podido comer a esa hora. Recordaba cómo, junto a sus amigos, había cruzado el umbral de la casa sentándose en la mesa para compartir una merienda, algo que hasta entonces le parecía un lujo lejano. Pero esa tarde no era así. Las horas de espera se alargaban, como siempre. Anala, con solo 5 años, sonrió con nostalgia mientras veía a sus amigos alejarse, pero en su pecho sentía una pena que no lograba explicar del todo. Recordaba a su madre y cómo su rostro había cambiado poco antes de irse para siempre, hace ya algunos meses. Su expresión, esa mezcla de serenidad y tristeza, quedó grabada en su corazón. Ella había comprendido lo que significaba la muerte antes de lo que cualquier niña de su edad debería haberlo hecho. La pequeña tenía una voz hermosa, como un susurro suave que flotaba en el aire, y siempre le gustaba cantar. No lo hacía por aparentar ni por agradar, sino porque lo sentía en lo más profundo de su ser. Su madre, Lilabet, le había enseñado canciones en las que hablaban de Dios, de Jesucristo, y esas melodías le daban consuelo cuando la tristeza la invadía en su corazón. Anala sabía que su madre le había prometido que algún día se reencontrarían, y eso le daba un respiro en los días más oscuros de su vida. Mientras el viento barría las calles polvorientas, la niña en su pequeño rincón comenzó a cantar, primero con timidez pero luego con más confianza. Su voz llenó la casa como un eco suave, como si de alguna forma quisiera alcanzar a su madre allá en el cielo. La melodía comenzó a envolver el espacio, y algo en el aire parecía cambiar. Anala sabía que su madre estaría lejos, trabajando incansablemente en los campos, pero también sabía que su abuela, que también era parte de esa rutina diaria de trabajo, regresaría en unas horas. Pero eso no le importaba tanto en ese momento. Su corazón ya había aprendido a sobrellevar la ausencia, aunque nunca dejaría de añorarla. En el pueblo las cosas no cambiaban mucho. Los hombres salían temprano al campo y las mujeres, como su abuela, trabajaban sin descanso. En su caso, era la vecina quien se encargaba de vigilar que todo estuviera bien con ella. Después de saludarla, la vecina le ofrecía algo de comida, siempre con una sonrisa un poco triste, como si supiera que, por más que tratara de llenar ese vacío, nada podía reemplazar a la hija de Lilabet, o sea, la madre de Anala. Anala asentía tomando lo que le ofrecían, aunque no era lo mismo, nunca lo era. De nuevo, el silencio rodeaba la casa. Solo el sonido del viento y los pasos de las personas que pasaban por la calle acompañaban a la niña, pero en su interior había una calma extraña, una sensación de que, aunque el mundo seguía su curso y las horas pasaban lentas, ella no estaba sola. El amor de su madre, las enseñanzas de su abuela y las canciones que su madre le había cantado seguían presentes en su corazón, y esa conexión con lo invisible le daba fuerzas para esperar algo que no sabía si llegaría pronto. Finalmente decidió levantarse. No había mucho que hacer en esa hora. Los minutos pasaban con lentitud, pero ella no lo sentía de la misma forma. Había aprendido a convivir con el paso del tiempo, con las largas horas de espera, pero también a valorar los pequeños momentos. Y alzó la cabeza con determinación, aunque faltaban todavía varias horas para que su abuela regresara. Algo dentro de ella le decía que no debía quedarse sentada esperando más. Tenía que hacer algo, no importaba qué. Decidió entrar a la casa. Sus pasos eran ligeros, pero en su corazón había una firmeza que no podía explicarse. Y mientras cruzaba el umbral, una sensación extraña la envolvió, como si algo dentro de ella estuviera a punto de despertar. No lo sentía aún, pero era tarde.
frente a los ojos de los que la observaban. Ella iba a hacer algo que detendría el curso de la vida de todos los que estaban cerca, algo que de alguna manera los uniera a ella, a su madre y al amor que sentía en su corazón. Lilabet, una anciana de 76 años, caminaba lentamente hacia el pueblo. Su cuerpo, marcado por los años de trabajo incansable en los campos de arroz, parecía ceder bajo el peso de cada jornada. Cada fin de semana traía consigo el pago con el que sustentaba a su familia, una cantidad justa pero que alcanzaba para cubrir las necesidades más urgentes. Con ese dinero, además, le compraba útiles a la pequeña Anala, su nieta, que siempre mostraba una determinación que sorprendía a todos a pesar de su corta edad. Los días pasaban uno tras otro, repitiendo la misma rutina, el ritmo de vida del pueblo, con su pobreza y su lucha diaria. Parecía envolver a todos en una rutina inquebrantable. Los niños iban a la escuela, las mujeres cuidaban de los hogares y los hombres trabajaban en el campo. Sin embargo, en medio de toda esa monotonía, había algo que no se decía, una pregunta que flotaba en el aire, pero que nadie se atrevía a responder o tal vez nunca se había formulado. Anala no era como los demás niños del pueblo. Sus ojos color caramelo y su cabello claro, casi rubio, le hacían destacar entre todos. Su apariencia física era diferente y aunque algunos de los niños notaban esa diferencia, nunca se atrevieron a preguntarle. Sin embargo, había algo que todos se preguntaban en silencio. ¿Dónde estaba su padre? Porque de su madre se sabía que ella había fallecido. ¿Pero su padre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba allí con ella? ¿Por qué solamente la criaba su abuela? Era una lista de preguntas incómodas, sobre todo porque si su madre había muerto, él tampoco estaba allí. Nadie lo había visto nunca, y Anala no sabía nada de él. Pero el destino, con su forma misteriosa de tejer los hilos de la vida, tenía la respuesta, aunque nadie sabía cómo ni cuándo se revelaría. Anala, por su parte, nunca había dado importancia a esas diferencias. Para ella era simplemente parte de su vida. Jugaba con los pequeños niños, con todos en realidad. Sentía que era una más entre ellos. En la escuela, aunque no tenía mucho, se sentía parte de una pequeña familia. Los días en el aula eran los más felices para ella, aunque su ropa siempre fuera sencilla y su estómago a menudo vacío. Sin embargo, aquella tarde no fue igual que las demás. Al entrar en la barraca sintió una pesadez en el aire, algo que no podía identificar, pero que le hizo pensar que su historia no estaba completa. Se sentó en el improvisado sillón hecho de cajas de gaseosas, mirando el techo mientras la tarde avanzaba. Sabía que su abuela Lilabet no tardaría en llegar, pero esa vez no iba a ser una tarde tranquila. Tenía preguntas que habían estado rondando su mente durante mucho tiempo, pero que nunca se había atrevido a hacer. Recordaba que antes ya le había preguntado por su padre a su abuela, pero la respuesta de Lilabet había sido evasiva, un simple gesto de desagrado, como si el tema fuera mejor no tocarlo. Pero ahora, con el paso del tiempo, la pequeña sentía que algo no encajaba. ¿Por qué su madre había muerto y su padre nunca había estado allí? Las dudas llenaban su corazón y la intuición de una niña pequeña le decía que su abuela le estaba ocultando algo importante, algo que ella aún no podía comprender completamente. A medida que los minutos pasaban mientras esperaba a su abuela Lilabet, Anala se llenaba de valor. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero había una que sobresalía por encima de las demás. ¿Dónde está mi padre? ¿Por qué no está aquí? Aunque aún era pequeña, algo dentro de ella le decía que su abuela sabía algo que ella aún no había descubierto. En algún rincón de su alma sentía que era el momento de enfrentarse a esa verdad. El sol comenzaba a caer, iluminando las casas de los pueblos de Angola, con una luz cálida y suave. Lilabet entonces apareció a lo lejos, con sus pasos lentos pero firmes, avanzando hacia su hogar. Alana, como siempre, salió a su encuentro, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que era el momento de actuar, de darle a su abuela un poco de apoyo antes de lanzar las preguntas que le rondaban por la cabeza. Alana corrió hacia ella, tomando las bolsas con firmeza, ayudando a cargar los pocos bultos que su abuela traía consigo. Lo hacía con una sonrisa en el rostro como si fuera el gesto más natural del mundo. Pero dentro de ella, se estaba preparando para algo más grande. Quería que su abuela se sintiera bien primero. Quería que Lilabet supiera que ella estaba allí, como siempre, dispuesta a ayudar. Pero en su interior, el peso de las preguntas eran cada vez más grandes y sabía que no podría seguir ignorando esa verdad que se ocultaba.
Mientras caminaban juntas hacia la barraca, Anala sentía que ese era el momento. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y aunque no sabía qué respuesta encontraría, sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad de la incertidumbre. Aquella tarde, la niña de ojos color caramelo, con la valentía que solo los niños pueden tener, desafiaría a su abuela. Preguntaría una vez más lo que llevaba tiempo guardando en su corazón. Y cuando por fin llegaron a la casa, con la luz del atardecer filtrándose por las rendijas de la barraca, Anala sabía que su vida estaba a punto de cambiar. El destino, tan impredecible como siempre, tenía sus propios planes, pero sobre todo, Dios. El sol se había puesto lentamente sobre el horizonte y la tarde estaba comenzando a ceder ante la noche. Hoy fue un día duro, Alana, pensó Lilabet mientras se adentraba en su hogar. El cuerpo de la anciana, cansado de tantas horas de trabajo en los campos de arroz, la había dejado agotada. Sin embargo, la satisfacción de recibir su pago a tiempo le dio algo de consuelo. Era sábado y a pesar de las dificultades, sabía que su familia tenía lo suficiente para seguir adelante una semana más. Hoy fue un día duro, Alana, pero es sábado y nos pagaron a tiempo, solo que tuve que pasar por el pueblo comprando. ¿Tú estás bien?, dijo Lilabet con voz cansada, mientras entraba en la casa y se sentaba nuevamente. Alana, sentada cerca de la puerta, levantó la vista con una sonrisa tímida. Había sido un día tranquilo para ella, o un día como todos los días. Como siempre, jugaba con los niños del pueblo y esperaba la visita de la vecina, quien se encargaba de darle algo de comida. Alana no entendía mucho sobre los trabajos que Lilabet hacía, ni sobre las preocupaciones que pesaban sobre ella, pero sabía que siempre podían contar con su abuela. Sí, mamita Lilabet, estuve jugando, la vecina me vino a dejar algo de comida y todo está bien, respondió Alana mientras se acercaba a su abuela para ayudarla. Lilabet, ya un poco más cansada, comenzó a quitarse los zapatos. Sus pies estaban endurecidos por los años de trabajo en los campos. Alana se agachó con delicadeza, recogiendo el pocillo con agua limpia que había traído de la pequeña fuente cerca de la casa. Con movimientos suaves y cuidadosos comenzó a lavar los pies de su abuela. Para ella, ese era el mejor momento del día, el momento en que sentía que podía devolver un poco del amor que su abuela le había dado. Era una escena sencilla, pero llena de mucho significado. El amor que se brindaban mutuamente no necesitaba palabras necesariamente. Era un amor que se demostraba en los gestos más simples. Lilabet observaba el techo de la casa, pensativa. Aunque su rostro mostraba cansancio, su corazón se sentía tranquilo por el cuidado que su nieta le brindaba. Sin embargo, esa tarde algo se rompió en el aire, algo que había estado guardado en el corazón de Alana por mucho tiempo. Abuela, mis amigos tienen a sus padres y en la escuela toda la gente habla de ellos. Siempre los veo llegar a la hora de salida, pero yo... La voz de Alana vaciló como si cada palabra costara más que la anterior. Lilabet la miró, sin saber exactamente lo que venía. Sabía que un día esas preguntas surgirían, que algún día la pequeña querría saber más sobre su origen, sobre su madre y sobre todo, sobre su padre. Pero aún no estaba lista para contarle la verdad, o quizá no tenía las palabras precisas para poder explicarle ese suceso. Tú me tienes a mí, niña, respondió Lilabet con dulzura, mientras acariciaba el cabello de Alana. Intentaba evitar el dolor de la pregunta como siempre lo hacía, pero sabía que tarde o temprano su nieta necesitaría respuestas. Alana, con los ojos fijos en el suelo, suspiró antes de continuar. Lo sé, abuela, pero me refiero a mis padres. Mamá se fue con Dios y va a demorar en volver. Pero, ¿y mi padre? ¿Dónde está? La pregunta salió de sus labios, con una sinceridad que partió el corazón de Lilabet. La niña, con solo 6 años, ya entendía mucho más de lo que su abuela quería que supiera. El silencio llenó la pequeña barraca, que ya comenzaba a quedar iluminada solo por la luz tenue del sol que se despedía. El aire, antes fresco, parecía denso en ese instante. Lilabet cerró los ojos por un momento como si intentara encontrar las palabras adecuadas. No quería herirla, esta vez no. Después respiró profundamente y con voz suave pero firme, dijo: ¿Quieres saber de tu padre? ¿Es eso? Pues considera que él se fue con Dios también, porque yo no sé dónde puede estar. Las palabras salieron con dificultad, pero como si cada una de ellas fuera una carga pesada. No quiero hablar de eso, Alana. Yo trabajo y estoy contigo como puedo, y eso es lo que importa ahora, hija.
La pequeña miró a su abuela, notando la tristeza en su rostro, pero lo que más le impactó fue la evasión, la forma en que Lilibet evitaba por completo hablar de su padre. Alana sentía que algo no encajaba, pero respetaba a su abuela y esa sensación de amor incondicional le impedía cuestionarla más. Este mes que viene cumplirás 6 años, Alana. Mejor hablemos de eso. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres comer para tu cumpleaños?, propuso Lilibet, intentando cambiar de tema. Alana bajó la mirada, un poco decepcionada por la respuesta tan evasiva. La pregunta que tanto le quemaba en el corazón parecía quedarse sin respuesta. ¿Por qué su padre no estaba allí? Era una inquietud que seguía creciendo dentro de ella. Pero esa tarde, como nunca antes, se dio cuenta de que podría ser un tema demasiado doloroso para su abuela. Desde ese día, Alana pensó que tal vez sería un caso perdido volver a preguntarle a su abuela por su padre. La relación que tenía con Lilibet, el respeto y el amor que sentía por ella, le impedían desafiarla nuevamente. Aunque las preguntas seguían surgiendo en su mente, entendió que quizá, por ahora, esa parte de su historia quedaría oculta. Pero en lo más profundo de su ser, Alana sabía que algún día descubriría la verdad de alguna manera, aunque no fuera ahora. Aunque tuviera que esperar, algo en su corazón le decía que no todo estaba perdido y que el destino de alguna manera la llevaría a conocer la historia completa. Los días siguieron su curso con la misma rutina para Alana, hasta que llegó el momento tan esperado, su 6º cumpleaños. A pesar de las carencias materiales que marcaban su vida, ese día fue especial para ella. Con una sonrisa en el rostro, Alana sopló la vela de una pequeña torta que su abuela había horneado con mucho amor. Aunque los ingredientes eran pocos y sencillos. Al soplar la vela, sus ojos se iluminaron con una luz de esperanza, un brillo en su mirada que solo los niños pueden tener cuando piden un deseo. Cerró los ojos y en un susurro casi imperceptible pronunció su deseo. Deseo que mi padre me ame y un día se acuerde de mí y venga por mí. Era un deseo sincero que salía de lo más profundo de su corazón. Un deseo que, aunque parecía lejano e inalcanzable, la mantenía viva con la esperanza de que algún día encontraría a su padre. Pero pasaron los días y Alana continuaba con su vida en el pequeño pueblo de Angola. Pero una mañana, algo extraño sucedió. Era temprano, alrededor de las 5 de la mañana, y Alana no había escuchado los ruidos habituales que hacía su abuela al levantarse. Normalmente a esa hora, Lilibet ya estaba despierta, calentando agua en el fogón o arreglándose para ir al campo. Pero esta vez no hubo nada de eso. Alana sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Se quedó en la cama intentando dormir un poco más, pero un impulso irrefrenable la hizo levantarse otra vez. Se sintió inquieta, como si algo en su interior le dijera que debería averiguar qué pasaba. ¿Y la abuela Lilibet? ¿Por qué no había abierto aquella puerta?, pensó Alana al notar que la puerta de calamina, que siempre hacía ruido al abrirse o cerrarse, no había sonado. Lentamente Alana se levantó y comenzó a caminar hacia el pequeño cuarto de su abuela. Cuando entró, el aire frío la envolvió. Era aún temprano, pero el frío que sentía la hacía sentirse incómoda. Se acercó a la cama de Lilibet y al tocarla se dio cuenta que su abuela temblaba de frío. Preocupada, Alana se acurrucó junto a ella intentando darle calor, pero la sensación que experimentó fue aterradora. Lilibet estaba muy fría, mucho más fría de lo que debería. «Abuela», susurró Alana, pero no obtuvo respuesta. El temor se apoderó de su cuerpo. Sin pensarlo, salió corriendo a la casa de la vecina, la misma mujer que siempre la cuidaba cuando su abuela no estaba. Lloraba desconsolada mientras corría. La desesperación y el miedo llenaban su pecho. La vecina, al escuchar el llanto de la niña, salió inmediatamente de su auxilio. Juntas, apresuradamente, llevaron a Lilibet al hospital del pueblo. Allí los médicos lograron estabilizarla, pero sabía que su condición era grave. La neumonía, combinada con una avanzada edad y las condiciones de vida dura que había tenido, era más de lo que su cuerpo podía soportar. 3 días después, Lilibet, la mujer que había sido el pilar de la vida de Alana, sucumbió a la enfermedad. Alana, que no entendía completamente lo que había pasado, se sintió vacía. La muerte de su abuela fue un golpe devastador. Ya se sentía sola, pero ahora la soledad se volvió aún más palpable, un vacío que no podía llenar. Sin embargo, antes de morir,
Había logrado llamar a su nieta y con la poca fuerza que le quedaba, le entregó una nota en un susurro débil que decía: «Alana, a nadie más tienes, hija mía, que a mí. Tu padre es Lariel Saitama. Él vive en la ciudad. La vecina te ayudará a llegar a él. Tienes que buscarlo, porque yo no resistiré más». Con esas palabras, Lilabet fue forzada a ponerse el oxígeno nuevamente. Alana, llorando desconsoladamente, no comprendía. Todo lo que quería era que su abuela mejorara, pero no había sido ese el plan. No quería enfrentar la vida sin ella. La vecina, al ver el dolor de Alana, la abrazó con fuerza intentando consolarla. «Todo va a estar bien, hijita, te lo prometo», le decía. Pero Alana sabía que sus palabras no coincidían con lo que veía en aquella habitación. La noticia de la muerte de Lilabet fue un golpe duro, no solo para Alana, sino para toda la comunidad. La mujer que había trabajado incansablemente en los campos y había criado a su nieta con mucho amor, ahora ya no estaba más. Después del funeral, la vecina, al ver lo sola que quedaba Alana, la cuidó y se encargó de ella. Sin embargo, sabía que Alana debía conocer la verdad. A medida que pasaban los días, la vecina le reveló más detalles. «Alana, tu padre vive y aquí está la dirección. ¿Quieres ir a verlo?», le preguntó la vecina entregándole una carta con la dirección de Lariel Saitama, el hombre que era su padre biológico. Alana, sorprendida y llena de dudas, aceptó ir. Algo dentro de ella sentía que tenía que hacerlo, aunque no entendiera completamente por qué. La vecina, como si hubiera estado esperando este momento, la acompañó en el viaje y, mientras caminaban, comenzó a contarle detalles de la historia de su padre con su madre. «Tu padre, Lariel, él dejó a tu madre cuando tú aún no habías nacido. Hubo muchos problemas, muchos malentendidos», comenzó a contar la vecina, sabiendo que estaba revelando una verdad difícil para una niña tan pequeña. Cada palabra que la vecina pronunciaba sorprendía a Alana más y más. No entendía completamente del todo lo que ella decía, pero sí comprendía que su padre no había sido una figura ausente por casualidad. Habían razones que Alana no podía comprender del todo en ese momento. Sin embargo, el paso del tiempo y las circunstancias la habían obligado a madurar antes de lo esperado. Aunque aún sentía el dolor por la pérdida de su abuela, Alana se dio cuenta de que tenía una historia que debería descubrir. Aquel viaje que estaba por comenzar marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno que finalmente descubriría la verdad sobre su padre y su relación con su madre Lilabet. Era una tarde brillante, el sol estaba alto, imponente y el calor de mediodía parecía envolver la ciudad entera. Para Alana, todo era nuevo. La ciudad no solo le resultaba desconocida, sino que, a pesar de su emoción, sentía una mezcla de nervios y ansiedad. Había recorrido un largo camino y su corazón palpitaba con fuerza. Pronto vería a su padre. Eso era lo único que la mantenía en camino. La dirección que su abuela le había dado estaba clara, casi como un mapa que la guiaba hacia una nueva vida. Cuando llegaron, la calle estaba bulliciosa, llena de gente que corría de un lado a otro, coches estacionados en cada esquina y el ruido de conversaciones, claxons y música. Sin embargo, al llegar a la puerta de la dirección que le habían indicado, un sentimiento de inseguridad se apoderó de Alana. Nadie le abrió la puerta. Miró hacia la vecina buscando alguna explicación y fue entonces cuando un reciclador que pasaba por allí las detuvo. Con voz baja pero firme, les dijo que toda la familia estaba en una recepción, un evento a tan solo unas cuadras. Alana, sin pensarlo dos veces, hizo un gesto para seguir adelante, aferrándose a la esperanza de que encontraría a su padre por fin. La emoción de estar cerca de él la hizo caminar a paso apresurado, pero la ansiedad no la dejaba en paz. ¿Cómo sería él? ¿Qué pensaría al verme? Se repetía una y otra vez. El camino se hacía largo, pero al final, cuando llegaron a la recepción, el bullicio que se sentía desde afuera era inconfundible. La música alta, las luces brillantes, las risotadas que se escuchaban, la comida que olía a banquete, todo parecía estar hecho a lo grande. La entrada estaba adornada con flores, guirnaldas y velas, creando un ambiente festivo. Alana se sintió un poco fuera de lugar con su ropa gastada, los zapatos rotos y el cabello al viento, mientras que las personas que entraban y salían del lugar parecían sacadas de una revista, con trajes de gala y sonrisas de felicidad. Al acercarse a la puerta, su vecina le susurró al oído: «No creo que nos dejen entrar así, Alana». Pero Alana no escuchaba. Estaba paralizada y su único objetivo en su mente era encontrar a alguien parecido a ella.
Su determinación por ver a su padre era más grande que cualquier duda que pudiera surgir en su mente. Cuando menos lo esperaba, un hombre alto, de porte elegante, con un traje negro y una mirada firme, la vio a lo lejos. La observó por unos momentos de forma atenta, casi como si supiera lo que ella quería antes de que ella pudiese hablar. ¿Buscas a alguien?, preguntó el hombre, muy amablemente, al ver que era una pequeña la que estaba frente a él, y se acercó a la puerta. Alana, con la respiración entrecortada por la música ensordecedora, apenas pudo levantar la voz para hacerse escuchar. «Estoy buscando a mi padre, Lariel Saitama. ¿Puedo entrar?» El hombre la miró con una mezcla de sorpresa, desdén y algo de confusión, pero parecía entender que algo no estaba bien. La fiesta seguía su curso dentro, con la música a todo volumen, y su pregunta parecía perderse entre los acordes de una canción pegajosa que retumbaba en los altavoces. El hombre, creyendo que la niña pedía algo más simple, no prestó mucha atención a su tono. «Ah, claro, tú y tu mamá deben estar buscando comida, ¿verdad?», dijo señalando hacia un pasillo oscuro que conducía a la cocina. «Ve por allá, allí te darán un plato de comida. Toma este ticket, les dirás que te lo den». Alana, sin pensar en lo que pasaba a su alrededor, tomó el ticket con rapidez y se dirigió hacia el callejón. Aunque su ropa gastada y su aspecto desordenado parecían delatar su origen, el ticket le daba una especie de poder que la protegía de las miradas juiciosas. No había nadie que se atreviera a detenerla, aunque los murmullos a su alrededor no pasaron desapercibidos. Mientras caminaba por el oscuro pasillo, un extraño sentimiento de inseguridad crecía en su pecho. De pronto, un recepcionista apareció detrás de ella, con el ceño fruncido y una mirada molesta. En cuanto la vio, su actitud cambió. «¿De dónde has sacado este ticket?», le preguntó de manera brusca mientras comenzaba a acercarse. Alana, sintiendo el peligro de ser descubierta, intentó dar una respuesta rápida. No quería que todo se derrumbara, no en ese momento, que ya estaba adentro. Pero antes de que pudiera decir algo, el recepcionista la miró con desconfianza y llamó al administrador del lugar, quien llegó al instante. «De seguro se lo ha robado o algún invitado o alguien lo ha perdido», comentó el administrador con voz fría y autoritaria. Alana se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Estaba atrapada, sin embargo, algo dentro de ella despertó. No podía rendirse, no después de todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Su cuerpo se llenó de determinación al darse media vuelta. Los ojos de Alana se iluminaron con un destello que jamás había mostrado antes, la voluntad de no rendirse, la aventura que había comenzado. Corrió con el corazón latiendo a toda velocidad, como si estuviera siendo perseguida. No miró atrás, pero sabía que algo tenía que hacer, que debería llegar hasta su padre, cueste lo que cueste. En ese preciso momento, cuando ya parecía que todo estaba perdido y pensaba que iba a ser expulsada del evento, algo inesperado ocurrió. El hombre alto que le había dado el ticket apareció nuevamente, esta vez bloqueando el paso al recepcionista. «¿Qué pasa aquí?», dijo el hombre con un tono autoritario. «Esta niña, señor, ha robado un ticket», respondió el administrador. El hombre alto, mirando a Alana, negó con la cabeza y dijo, con un gesto firme: «Ella es nuestra invitada de honor, déjenla en paz. Yo le di el ticket». Con un movimiento rápido, la levantó en brazos como si nada hubiera pasado y la llevó a una mesa vacía cerca del centro de la fiesta. Cuando la colocó en la silla, le sonrió y de manera cálida le dijo: «Quédate aquí, te traeré la comida. Si quieres puedes llevarle algo a tu mamá, o si prefieres puedes quedarte aquí, nadie te molestará». Alana no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Este hombre era realmente su padre? Pero no se parecía mucho a ella. Sin embargo, no podía perder la oportunidad. Miró a su alrededor, pero antes de decir algo, el hombre ya se había perdido entre la multitud. Por primera vez en mucho tiempo, Alana sintió que el destino por fin la había puesto en un lugar correcto. Aunque no podía predecir lo que vendría después, ya estaba adentro, y eso no se podía cambiar. El silencio que siguió a la canción de Alana era palpable. La música que antes resonaba de forma estruendosa en el salón se había apagado, casi por completo, como si todos los presentes estuvieran absorbiendo cada palabra, cada nota que había escapado de la pequeña garganta de la niña. Sí, Alana había visto el micro y había subido a cantar sin que nadie se lo esperase. El eco de su voz había recorrido la sala, atravesando los muros de la recepción y se instaló en el aire con tal intensidad que parecía que la misma atmósfera
se había detenido. Los murmullos cesaron, las conversaciones se apagaron. Fue como si el tiempo por un instante dejara de existir y todo en el lugar se centrara únicamente en ella, en su canto. La letra, cargada de una nostalgia inexplicable para alguien tan joven, hizo que muchos de los asistentes se quedaran quietos, con las lágrimas surcando sus rostros. Como una suave brisa, así te siento yo. Las palabras suaves pero firmes se convirtieron en un canto lleno de melancolía y los presentes no pudieron evitar ser arrastrados por la emoción. Como una suave brisa, así te siento yo. Como una suave brisa, así te recuerdo yo. No sé quién eres, dónde estás, cómo eres, pero así te recuerdo yo. Como una suave brisa, así te recuerdo yo. Quisiera saber de ti, sentir tu pecho, tu corazón palpitar. Soy tan indefensa aquí, necesito saber qué puedo hacer para saber de ti. Sentir tu pecho, tu corazón palpitar. Dime qué debo hacer para saber de ti. Alana había cerrado los ojos mientras cantaba, sumergida en la emoción de cada palabra que salía de su boca, perdida en la melodía que parecía resonar en su alma. Cuando finalmente los abrió, sus ojos se encontraron con un mar de rostros que no podían ocultar las lágrimas que caían. Algunas personas intentaban secarse los ojos discretamente, mientras otras simplemente se dejaban llevar por la intensidad de lo que acababan de escuchar. El contraste entre la fragilidad de la niña y la profundidad de su canto había tocado un lugar dentro de ellos, un rincón que nunca había tocado antes. La música que retomaron para continuar con el esfuerzo fue apenas un susurro en comparación con la fuerza del momento. El ambiente se había transformado, nadie podía hablar, nadie se atrevió a romper el silencio tan pesado, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en el aire. Incluso el sonido del cubierto sobre los platos se volvió más suave, más tímido, como si todos quisieran seguir el ritmo de la melodía. Alana, al ver la reacción, se sintió un poco desconcertada, pero al mismo tiempo algo dentro de ella despertó. Había dicho más de lo que esperaba. Había tocado corazones sin quererlo, sin saber realmente el impacto de su voz. Mientras bajaba el pequeño escenario improvisado, el hombre que la había protegido durante todo ese tiempo la miró fijamente y sin palabras. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí?, le preguntó en un susurro, como si la pregunta misma fuera un secreto. Alana, aún atónita por la atención que estaba recibiendo, respiró hondo y contestó: «Mi nombre es Alana. Vine con mi vecina. Busco a mi padre. Me dijeron que estaría aquí». El hombre la miró con más interés, pero aún sin saber exactamente qué hacer con esa información. Parecía que las palabras de la niña no eran suficientes, que faltaba algo para que todo cobrara sentido. Fue entonces cuando preguntó casi de manera indiferente. Fue con un toque de curiosidad: ¿Tu padre? ¿Quién es tu padre? Alana miró al hombre a los ojos casi como si quisiera que él pudiera ver lo que había dentro de ella, la historia que llevaba guardada durante años. Respiró profundo y con una firmeza pronunció su nombre, el nombre que había llevado en su corazón durante toda esa vida. «Mi padre es Lariel Saitama». El hombre quedó completamente inmóvil. La sorpresa lo paralizó. Su rostro, normalmente impasible, se volvió un lienzo de incredulidad. No esperaba esa respuesta. Algo en él se rompió, pero al mismo tiempo algo lo despertó. «¿Cómo sabes eso?», preguntó con la voz apenas audible. Alana no vaciló. Ella sabía la respuesta. Sabía que lo que decía no era una mentira, sino una verdad que había estado guardada en su corazón. Miró al hombre con seriedad, su mirada fija en él como si estuviera mirando más allá de la fachada de su rostro. «Mi padre me reconoció cuando tenía meses de nacida, en mi pueblo, en Angola. Si él me viera, si yo pudiera hablar con él, de seguro me reconocería y sabría quién soy». El hombre la miró con una mezcla de asombro y desconfianza. Sabía que las coincidencias no existían, pero algo en esa pequeña, con la piel morena, los ojos claros y el cabello rubio, despertó algo en su interior. Era como un susurro de su pasado, algo que él había enterrado hacía tiempo. No podía creerlo, pero no podía negar la evidencia. «¿Eres realmente ella?», murmuró. Alana, sin entender completamente la magnitud de lo que estaba pasando, simplemente asintió. «Soy Alana Saitama, hija de Laila Saitama, nieta de Lilabet Kotamai».
El hombre, al escuchar los nombres, quedó completamente helado. La fluidez con la que hablaba la niña, la forma en que se expresaba, le desbordaron. Había algo en ella que lo desarmaba, algo que no podía comprender, pero las palabras, las conexiones entre esa pequeña y su familia, la hicieron caer en cuenta de lo que ya no podía ignorar. El hombre, ahora completamente en shock, dio un paso atrás, se giró rápidamente hacia el administrador y llamó a otro hombre, a uno que había estado observando a Alana desde el momento en que ella había comenzado a cantar. Este hombre, con mirada dura pero también una curiosidad que no podía esconder, se acercó rápidamente a donde estaban. «Espera aquí, no te muevas», le dijo el hombre que la había protegido. Alana, sin entender del todo lo que estaba pasando, permaneció quieta, esperando en silencio mientras veía cómo los dos hombres se dirigían hacia otro grupo de personas en la distancia. El ambiente, que antes era de fiesta, ahora estaba impregnado de tensión. Pocos minutos después, los hombres se acercaron a ella. El más alto de los dos la miró fijamente y con una voz baja y seria dijo: «Hola, soy Lariel Saitama. ¿Tú? ¿Tú eres?» Alana, con el corazón latiendo con fuerza, miró al hombre que ahora parecía tan cercano y a la vez tan lejano, y con una calma que no sabía de dónde había sacado, respondió: «Soy Alana Saitama, hija de Laila Saitama, nieta de Lilabet Kotamai». El hombre, de pie frente a ella, no dijo ni una sola palabra por unos largos segundos. El tiempo parecía haberse detenido. La mirada que compartieron fue cargada de emoción, tanto así que el resto del mundo pareció desvanecerse por un momento a su alrededor. Lariel Saitama, al escuchar las palabras de Alana, se quedó en silencio. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, no podían dejar de mirarla. No podía comprender cómo había llegado hasta allí, cómo esa niña a la que había abandonado ahora estaba frente a él, y lo peor, cómo ella lo había perdonado. La culpa lo atravesaba como una espada afilada, pero ver a Alana frente a él, con la misma mirada, la misma suavidad en los ojos que él había tenido, le dio una sensación agridulce de lo que pudo haber sido. Alana, con la voz temblorosa pero firme, continuó mirando a su padre a los ojos, casi como si estuviera desnudando su alma en ese momento. «Tengo tus ojos, me los he visto en el arroyo todos los días. Ahora te veo y entiendo de dónde los tuve». Lariel cerró los ojos y con un dolor profundo asintió. No había nada que pudiera decir. El peso de las palabras de su hija eran más grande de lo que cualquier disculpa pudiera aliviar. Alana lo había perdido a él, y él había perdido todo lo que alguna vez había querido. Pero lo peor de todo era que en su corazón sabía que aún quedaba algo de amor, algo que él no había sido capaz de mostrarle. «Perdóname por abandonarte», dijo él, con voz quebrada, incapaz de sostener más el dolor. «Yo te iba a buscar, pero no me atreví a desafiar a tu abuela. Ella me odiaba y no sé cómo llegaste hasta acá». Alana lo miró fijamente sin poder evitar que las lágrimas empezaran a caer, aunque intentaba mantenerlas a raya. Ella había sido tan fuerte por tanto tiempo, pero en ese momento, al escuchar la voz rota de su padre, ya no podía más. «Te fuiste para buscar un mejor futuro para ti», me dijo ella. «Ahora veo que sí lo lograste». Alana comenzó a sollozar suavemente, luchando por controlar su dolor. «Solo quería saber si me amas, como yo te amo, porque yo, a pesar de todo, te amo, padre». Lariel no pudo evitar romperse aún más ante esas palabras. El amor de su hija era algo que nunca había dejado de sentir, pero ahora, después de tanto tiempo perdido, se daba cuenta de lo irreversible de la situación. Él no había estado ahí cuando más lo necesitaba. No había estado en los momentos cruciales de su vida, cuando su madre se enfermó y cuando su abuela la crió. El abandono que él le había impuesto fue el veneno que envenenó sus años de niñez. Alana no pudo contenerse más. Su corazón, tan pequeño pero tan grande al mismo tiempo, se rompió por fin. Había guardado su dolor durante tanto tiempo, guardando esa pregunta en su alma, esperando que algún día él respondiera. Ahora lo hacía, pero ya no era suficiente. «Ese día», dijo ella, con voz entrecortada, «ese día cuando tú te casaste, mamá ya estaba tan enferma, casi agonizando, y tú la dejaste, nos dejaste». Lariel sintió una punzada en el pecho. Recordaba ese día. No era la primera vez que él se estaba casando. Este era su segundo matrimonio. El día que se había casado con una mujer rica.
para poder tener dinero, pero parecía que eso no le había funcionado y ahora se estaba casando con la hija del alcalde. Al enterarse la hija del alcalde sobre esta situación, con el corazón lleno de amor, le pidió que no abandonara a Lana, que la trajera con ellos. Él lo había prometido en ese momento, pero aún no sabía cómo hacer frente a todo lo que había hecho. «Ella no me perdonó, nunca me perdonó», murmuró Lariel, con la cabeza baja. «Tu abuela nunca me perdonó tampoco». Alana lo miró con tristeza, pero también con comprensión. «Lo sé, pero sabes, mi abuela me dio todo lo que pude necesitar, más de lo que pude haber pedido», dijo ella con una sonrisa triste. «Ella me dio su amor, y aunque por alguna razón ella me alejó de ti, nunca me dejó sola». Lariel levantó la vista. Sus ojos brillaban con el dolor de saber que había perdido el cariño de la mujer que más amaba, y ahora veía el reflejo de ese dolor en los ojos de su hija. Fue entonces cuando él tomó una decisión. «Voy a arreglar todo. Voy a traerte conmigo a ti, Alana. Nunca te dejaré de nuevo», dijo Lariel casi en un susurro. Alana, sorprendida por la firmeza de sus palabras, lo miró directamente a los ojos buscando algo en su rostro, algún vestigio de verdad en lo que acababa de decir. «¿Lo prometes?», preguntó ella, con una pequeña chispa de esperanza. Lariel asintió. «Lo prometo», y esta vez las palabras sonaron más sinceras que nunca. En los días que siguieron, Lariel cumplió su promesa. Alana fue acogida por su familia, y su madrastra, quien había comprendido la situación, le tendió la mano y le ofreció un lugar en su vida. Aunque fue difícil, las cosas empezaron a cambiar. El vínculo entre Alana y su padre se fue fortaleciendo poco a poco. Ella se adaptó a la nueva vida que tenía, pero nunca olvidó sus raíces, ni a su abuela, ni a su vecina, quienes siempre estarían en su corazón. Y así fue como después de tantos años de soledad, Alana logró encontrar un lugar al lado de su padre. Juntos, poco a poco, se reconstruyeron porque el amor, aunque dañado, nunca había dejado de existir entre ellos. Alana, después de muchas dificultades, terminó su escuela primaria y secundaria en su pueblo. Gracias a la influencia de su madrastra, quien era la hija del alcalde, pudo tener acceso a mejores oportunidades y su vida dio un giro hacia la prosperidad, pero no solamente ella, sino también el pueblo donde vivía. A pesar de todo lo que ella estaba recibiendo, nunca olvidó su hogar, su pueblo ni la gente que había cuidado cuando más lo necesitaba. Y con el tiempo empezó a regresar a ayudar a aquellos que la habían apoyado en su niñez, llevando esperanza a sus amigos del pueblo y nunca olvidando las lecciones que la vida le había enseñado, pero sobre todo Dios. El camino que había recorrido lleno de dolor, soledad y lucha, ahora le mostraba un futuro brillante, lleno de nuevas oportunidades, pero Alana sabía que a pesar de todo lo que había cambiado, lo más importante siempre había sido el amor que de alguna manera siempre había estado presente. Los días fueron un cambio drástico para ella. Todo era tranquilidad, no le hacía falta nada. Cuando llovía, no se escuchaba nada en el techo. Recordaba sus días en la barraca de su abuela. Era imposible no pensar en eso, pero entendía que Dios siempre tiene un plan para sus hijos, sea que te guste o sea que no. Qué hermosa historia, mis queridos amigos y amigas seguidores del canal. Espero que les haya gustado como a mí, que hayamos reflexionado, inmersos en esta historia, que hayamos sido edificados con los principios que hemos aprendido aquí. Reciban de mi parte un abrazo a la distancia y no olviden compartir. Me ayudarían mucho para poder crecer y seguir regalándoles más historias como estas. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta la próxima historia en tu canal, Latido de Corazón y Vida.